Buenos días, en esta oportunidad daremos inicio a la presentación del seminario 4B por el grupo 8, en donde nos basamos en el estudio de un artículo científico realizado en la Universidad de Columbia que se llama La obesidad en ratones C57B6J se caracteriza por hipoxia en tejido adiposo e infiltración citotóxica de células. Para comenzar, nos gustaría definir la obesidad en el contexto de la salud humana como la consecuencia de un balance energético positivo prolongado en el tiempo que provoca justamente la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para el salud. La obesidad hoy en día es considerada como una epidemia mundial y es la responsable de más de 2,8 millones de muertes al año a nivel mundial. También es un gran factor de riesgo para diferentes enfermedades cardiovasculares, pulmonares, metabólicas, para la diabetes tipo 2, aterosclerosis, dislipemia, entre otras, y está asociada con grandes cambios en diferentes parámetros fisiológicos como es la presión arterial, sensibilidad a la insulina y la concentración sérica de lípidos. El índice de masa corporal nos permite calcular el grado de obesidad o sobrepeso. Un índice de masa corporal igual a 25 o mayor a 25 nos indica que la persona va a tener sobrepeso, y un índice mayor a 30 o igual a 30 nos indica que la persona tiene obesidad. Partiendo de la base de que la obesidad es considerada como un estado de inflamación sistémica crónica de bajo grado, en donde hay una alteración proinflamatoria del tejido adiposo y una infiltración de macrófagos activos en el mismo, nos planteamos dos objetivos concretos, que son comprobar la relación que tiene la hipoxia local entre el tejido adiposo blanco, que puede contribuir con la inflamación inducida por la obesidad, y averiguar cuál es la causa de esta alteración proinflamatoria que está poco entendida. Em, Sabiendo que existen zonas de hipoxia dentro del tejido adiposo blanco, nos planteamos estos diferentes sistemas. Se hicieron diferentes estudios de biología celular y se utilizaron tres grupos de ratones machos, ratones de laboratorio C57BL6J, a partir de las 3 semanas de edad para realizar estos experimentos. Un primer grupo era el grupo control, que eran ratones alimentados con una dieta normalizada baja en grasas. Un grupo DIO, que eran ratones obesos que estaban inducidos por una dieta alta en grasas. Y un grupo OB, que eran ratones obesos, pero que no expresaban el gen de la leptina y estaban alimentados con una dieta baja en grasas. Esto es importante ya que la leptina es una hormona sintetizada por los adipocitos y se encarga de enviar información al hipotálamo sobre nuestro grado de depósito graso y además sobre nuestra situación nutricional. También es la encargada de generarnos la sensación de saciedad. Por esto es que estos ratones iban a presentar un apetito constante. Como dice acá, se mantuvieron en ciclos de luz-oscuridad con acceso a voluntad y comida, y entre las 24 y las 28 semanas fueron asesinados por asfixia con sodio. Pasando a los estudios y resultados, el primer estudio se basó en el análisis de la composición corporal mediante estudios DEXA, que por absorciometría de energía dual de rayos X nos permitió calcular el porcentaje de masa grasa y de tejido magro en los cadáveres de los ratones de sangre. Los pesos iniciales se observó que fueron parecidos en los tres grupos de ratones, pero luego de las 28 semanas se vio cómo el grupo dio, que eran los ratones alimentados con una dieta alta en grasas, estaban obesos con casi el doble del peso del grupo control, de los ratones del grupo control, y el grupo OB, que eran los deficientes en leptina, se vio cómo aumentaron su peso de gran manera y en última instancia fueron los que mayor peso presentaron a pesar de tener una dieta baja en grasas. Con estos estudios de EXO también se observó cómo la masa muscular era similar en los tres grupos de ratones y que la masa grasa había aumentado de gran manera, siendo casi 4 veces mayor en en los dos grupos de ratones obesos. Entonces, podemos observar cómo tanto la dieta alta en grasas o la deficiencia en leptina provocan un aumento en la masa grasa, o sea, inducen la obesidad. También la obesidad se asocia con un gran aumento de los niveles de insulina en sangre y además con una disminución a la sensibilidad de la insulina. En esta gráfica podemos ver claramente cómo en los dos ratones de grupos obesos
la insulina había aumentado de gran manera en comparación con el grupo control que, como vemos acá, las cantidades de insulina en sangre eran mucho menores. A modo de comentario general, sabemos que la insulina es una enzima pancreática secretada por el páncreas endocrino y es la encargada de mantener bajos los niveles de glucosa en sangre. Este otro estudio consistió en sacarle sangre a los ratones, separar el suero y medir la concentración de todas estas hormonas y citoquinas que se muestran acá. Todas ellas, menos la leptina, son secretadas por el tejido adiposo que, como ya sabemos, tiene función endocrina. Y estas secreciones se pueden ver alteradas en obesidad, como se muestra acá en los resultados. La leptina es una hormona que tiene efectos proinflamatorios y se vio aumentada en los ratones obesos alimentados con alto porcentaje en grasa y evidentemente no se mostró en los ratones sin el gen de la leptina. Además puede activar la fagocitosis de macrófagos y activar la producción de citoquinas. Por otro lado, la adiponectina tiene un efecto antagónico con la leptina en cuanto a que es antiinflamatoria y además es antiaterogénica y reduce la resistencia a la insulina, pero sus valores se vieron disminuidos en los ratones obesos. La resistina aumenta la resistencia a la insulina y se vio aumentada en los ratones sin el gen de la leptina. Entonces, si nos enfocamos en la resistina y en la adiponectina, vemos que hubo un aumento en la resistencia a la insulina en los ratones obesos. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Cuando se ingiere un alimento con glucosa, la glucosa en sangre aumenta y el páncreas secreta insulina para que esta glucosa pueda ser captada. Entonces, cuando existe resistencia a la insulina, puede que estos receptores estén fallando y no se pueda dar la captación de glucosa, lo que genera que aumente la glucosa en sangre y que para contrarrestar esto el páncreas secrete más insulina, pero esta no puede actuar. Entonces, además de haber una hiperglucemia, se genera una hiperinsulinemia, lo que conlleva un riesgo para la diabetes tipo 2. Además, el inhibidor de activador de plasminógeno que se muestra acá aumentó en ratones obesos. Este, además de ser proinflamatorio, inhibe el paso de plasminógeno a plasmina que está implicada en la destrucción del trombo. Por lo tanto, si esta falta, se generan efectos procoagulantes, lo que lleva a un riesgo para enfermedades cardiovasculares. El MCP1, que también aumentó en ratones obesos, también es proinflamatorio y además es un monocito y macrófago atrayente. Es importante destacar que estos estudios se realizaron en la sangre, entonces estamos hablando de un aumento de la resistencia a la insulina y un aumento de la inflamación a nivel sistémico y no solo a nivel de tejido adiposo. Para comprobar la hipoxia en tejido adiposo, que fue una de las hipótesis que se planteó, se hicieron varios estudios. Uno de ellos fue la cuantificación en PCR en tiempo real de la expresión del gen HIF en el tejido adiposo blanco. El HIF es un factor de transcripción que se activa frente a hipoxia y lo que hace es, cuando hay poco oxígeno, migra al núcleo y activa la transcripción de ciertos genes, como puede ser la leptina que les mencionaba recién. Y se vio HIF1 alfa aumentado en ratones obesos y HIF2 alfa también aumentado en ratones obesos, lo que nos lleva a comprobar y a ver que sí se genera hipoxia en el tejido adiposo de los ratones obesos. El HIF1 beta no se activa tanto frente a hipoxia. Y también se midió el GLUT1 y se vio aumentado. Este GLUT1 es un transportador de glucosa. Entonces, al verse aumentado y saber que el GLUT4 es el transportador de los adipocitos, este aumento del GLUT1 puede deberse a los macrófagos que se acumulan en la obesidad. Se acumulan, perdón, en el tejido adiposo en la obesidad. Bien, en este caso se hizo un estudio llamado Western Blot en el que se tomaron 50 microgramos de proteína y se sometieron a electroforesis. Luego de esta electroforesis lo que se hizo fue transferir a una membrana y esa membrana se la hibridó con anticuerpos de beta-actina, HIF1 alfa y GLUT1. Este estudio lo que hizo fue revelar nuevamente que la HIF1 alfa se veía incrementada tanto en los ratones DIO, que son los que
tienen una dieta alta en grasas, como los OB-OB, que son los que no tienen el gen de leptina, siempre en comparación a los magros. Los niveles de proteína de GLUT1 se incrementaron en los ratones, en el tejido adiposo de los ratones OB-OB, que son los que no tienen el gen de la leptina, en comparación a los magros, porque como ya mencionaron anteriormente, los GLUT1 son receptores que se encuentran en gran cantidad en los macrófagos. Como veníamos mostrando en los estudios anteriores, en el tejido adiposo sí hay hipoxia. Ahora, ¿cómo se genera la hipoxia? Partiendo de la base de lo que es la hipoxia en sí, es un estado de deficiencia de oxígeno. En este caso, la sangre no le está llegando a los adipocitos, o sea, no está llegando al tejido adiposo. En los obesos, los adipocitos empiezan a crecer y crecer, se expanden muy rápido y el proceso de angiogénesis se ve enlentecido. ¿Qué es el proceso de angiogénesis? Es el proceso por el cual se forman vasos sanguíneos a partir de vasos ya preexistentes. Además, se genera una hipertrofia de los adipocitos, o sea, se agranda el tamaño cuando están engordando, y a su vez la vascularización en el tejido tiene que crecer, pero se genera una hipótesis de que al darse un crecimiento tan rápido de los adipocitos es cuando la vascularización no alcanza a crecer tan rápido como el adipocito en sí, y ahí es cuando se da la hipoxia, generando la muerte celular e inflamación del tejido adiposo. Además, en determinado momento se inhibe la angiogénesis y ahí se perjudicó la capacidad de los ratones de seguir engordando, seguir aumentando de peso. Entonces se pensó que la vascularización de los adipocitos, de los tejidos de los ratones obesos, tenía que ser importante para que ellos pudieran engordar. Pero a su vez se hipotetizó de que la hipoxia se podía generar porque los adipocitos en realidad se hipertrofian, o sea, aumentan el tamaño en el desarrollo de la obesidad. O sea, crecen muy rápido y la angiogénesis, que era el proceso que estuve nombrando de los vasos, demora más en darse. Y estos vasos sanguíneos demoran más en expandirse y ahí los adipocitos sufren hipoxia, lo que puede causar la muerte y así la fagocitosis de los adipocitos muertos por los macrófagos. En este estudio lo que se hizo fue evaluar la presión de oxígeno en el tejido adiposo in vivo, tanto en los magros como en los TIO y en los OB-OB. Lo que se hizo fue utilizar una luz fluorescente con el fin de obtener la presión de oxígeno en los tejidos de los ratones que nombré. Lo que se llegó a recaudar fue que en los magros, o sea, se tuvo una presión de oxígeno de aproximadamente 40 milímetros de mercurio, y en los obesos, tanto los DIO como los OB-OB, tuvieron una presión de aproximadamente 20 milímetros de mercurio en ambos. Y esto nos llevó a concluir, o sea, a asegurarnos de que realmente se está dando hipoxia. Bueno, en el experimento 6 lo que se hizo fue evaluar la naturaleza celular del tejido adiposo en hipoxia, en el cual se utilizó el kit Hipoxia Pro, que contiene pimoniazol, el cual es un marcador de células hipóxicas. Luego se utilizó un anticuerpo para detectar el pimoniazol. También se utilizaron anticuerpos de macrófagos que vamos a ver más adelante. Entonces lo que se obtuvo con este experimento es que el grupo de los ratones magros no presentaron ninguna inmunoreactividad. El grupo de los ratones de IO presentaron un poco más de inmunoreactividad y el grupo de los ratones obesos, OB-OB, tuvieron una tinción más intensa. Entonces lo que podemos ver, como marcan en las flechas, como podemos ver, el pimoniazol marca el citoplasma de las células adiposas. Enseguida se evaluó la naturaleza celular de la hipoxia, del tejido adiposo y la inflamación, en el cual se hibridizó el tejido adiposo con anticuerpos anti-F480, que es específico para macrófagos, y anti-CD3, que es específico para linfocitos de células T. En estos podemos ver que el grupo de los ratones obesos o BOB se ven de los macrófagos rodeando los adipocitos individuales
Y en esta otra imagen vemos que los macrófagos están ocupando un lugar de predominio inflamatorio también en el grupo de los ratones obesos. En la segunda, bueno, en este experimento, lo que se puede ver es que las áreas de inmunoreactividad a la hipoxia tienden a colocalizarse con los macrófagos anti-F480B en estos agregados inflamatorios, y la inmunoreactividad del anti-CD3 está presente y bastante intensa en las células que forman el grupo central dentro de los agregados inflamatorios. Después se utilizó un anticuerpo secundario, el anti-Rabbit IgG, en el cual no reveló ninguna inmunoreactividad. En comparación, se utilizó la inmunoreactividad CD3+, donde se ven que están rodeando los adipocitos individuales del grupo de los ratones obesos o BOB. Bueno, ahora vamos con el experimento 7, que se llama citometría de flujo y FACS. Lo que se hace es medir la dispersión de luz y la fluorescencia. Se utilizó para encontrar linfocitos T y después se utilizó FACS, que es el análisis con fluorescencia para saber cuáles de estas células T eran CD4 o helpers y cuáles eran CD8 citotóxicas. Lo que se pudo ver en en el estroma vascular del tejido adiposo blanco perigonadal de los ratones obesos inducidos por la dieta y de los obesos alterados genéticamente, es como hay 3 veces más cantidad de estas células CD8 citotóxicas que en los magros, que acá se ve con mucha más claridad, es decir, hay menos. Pero no hay diferencias en las células CD4 helpers, o sea, no se notaron ninguna diferencia, pero es más, se vio como en los obesos carentes de leptina hay menos cantidad. Y esto es coherente ya que la leptina contribuye con el reclutamiento y la activación de estas células, y bueno, al no tener leptina es coherente que haya menos cantidad. El aumento significativo de la presencia de células T a partir del subconjunto CD8, pero no del CD4, en el tejido adiposo de ratones machos obesos, sugiere que los macrófagos del tejido adiposo pueden servir para atraer o para mejorar el funcionamiento de estas células CD8. También, al haber un aumento de células CD8 citotóxicas, lo vamos a ver más adelante en conclusiones, la citotoxicidad esta tiene coherencia con que haya un proceso inflamatorio en los ratones obesos. Bueno, en conclusión, se mostró evidencia de cómo la obesidad y la inflamación sistémica está asociada con la hipoxia en tejido adiposo blanco perigonadal en estos ratones de laboratorio. También se documentó cómo hubo un aumento de expresión del tejido adiposo de GLUT1 y de HIAF, que es el factor inducible por hipoxia. Por otra parte, con la utilización de un sensor fluorométrico altamente sensible a oxígeno, se pudo ver cómo la presión de oxígeno en tejido adiposo perigonadal de ratones obesos y de ratones genéticamente alterados es mucho menor a la de los ratones delgados. También la hipoxia en el tejido adiposo se observó que sucede simultáneamente con la presencia de macrófagos, que estos macrófagos migran hacia regiones hipóxicas de tejido adiposo para alterar su expresión, que esto hace que se produzcan cambios inflamatorios, o sea, que haya inflamación. También se vio un hallazgo nuevo, que son de las células CD8 que se mencionó en el experimento 7, que estas células citotóxicas, al acumularse en tejido adiposo blanco de los ratones, o sea, ya los genéticamente alterados y los inducidos por la dieta, la citotoxicidad de estas células contribuye a que haya un proceso inflamatorio en ambos casos. También se supone que la muerte celular de adipocitos hipóxicos se produce seguido por el reclutamiento de leucocitos y un aumento de la liberación de adipocitoquinas inflamatorias. Y por último queríamos decir que para saber la secuencia real de los hechos se necesitarían mucho más estudios detallados como marcadores adiposos de hipoxia y ver la inflamación en varios momentos durante el desarrollo gradual de un estado de obesidad. Y por último dejamos la bibliografía que usamos para la presentación.